Hola, este es mi 23.er día leyendo mi libro, así que voy a empezar. ¿Conocéis alguno que pertenezca a esta última categoría? Alguno conozco. En Francia hay uno de ellos, que sostiene matemáticamente el pájaro. No puede volar, y otras cuyas teorías demuestran que el pez no está organizado para vivir en el agua. No se trata de esos sabios y los nombres que yo podría citar en apoyo de mi proposición no serían rehusados por vos, caballero. Entonces podráis en grave apuro a un pobre ignorante como yo, que por otra parte no desea más que instruirse. ¿Por qué? Pues os ocupáis de cuestiones científicas y no lo habéis estudiado, preguntó el desconocido bastante brutalmente. ¿Por qué? Respondió Ardán. Por la misma razón que él es siempre intrépido, el que no sospecha el peligro. Yo no sé nada, es verdad, pero precisamente es mi debilidad que forma mi fuerza. ¿Vuestra debilidad va hasta la locura? Exclamó el desconocido con un tono bastante agrio. Tanto mejor, respondió el francés. Si mi locura me lleva a la luna. Barbicane y sus colegas devoraron una mirada de aquel intruso que acababan tan audazmente de colocarse como un obstáculo delante de la empresa. Nadie lo conocía y el presidente no las tenía todas consigo. Respecto a las consecuencias de una discusión tan francamente empleada, miraba con cierto recelo a su nuevo amigo, la asamblea atenta y algo inquieta porque aquella polémica daba por resultado llamar la atención sobre los peligros o imposibilidades de la expedición. Las razones que prueban la falta de toda atmósfera alrededor de la luna son numerosas y concluyentes, respondió el adversario de Michael Arden. Me atrevo a decir priori que en el caso de haber existido alguna vez en esta atmósfera, la Tierra habría arrebatado a su satélite, pero prefiero oponer los hechos irrecusables. Oponed cuántos hechos querráis, respondió Michael Jordan, con perfecta galantería. Ya sabéis, dijo el desconocido, que cuando los rayos luminosos atraviesan en medio, tal como el aire que desvía la línea recta, o lo que es lo mismo experimentan una refracción, pues bien los rayos de la estrella que la luna lo oculta, al pasar rasando el borde del disco lunar, no experimentan desviación alguna, ni dan el menor indicio de refracción. Es pues evidente que no se halla la luna envuelta en una atmósfera. Todos miraron a Ardan con cierta ansiedad y hasta con la lástima, como si previesen su derrota, pues la realidad siendo cierto el hecho de la observación, revelaba la consecuencia que él deducía. El desconocido era rigurosamente lógica. He aquí, respondió Michael Jordan, vuestro mejor, no, por no decir vuestro único argumento valedero, con las cuales hubierais puesto en un brete al sabio obligado a contestaros. Pero yo limitaré a deciros que vuestro argumento no tiene valor absoluto, porque supone que el diámetro angular de la luna está perfectamente determinado, lo que no es exacto, pero dejando a un lado vuestro argumento, decidme si admitís la existencia de los volcanes en la superficie de la luna. De volcanes apagados, sí. De volcanes encendidos, no. Dejadme, no obstante, creer sin traspasar los límites de la lógica, que los tales volcanes estuvieron en una actividad durante algún tiempo. Es cierto, pero como podían suministrar ellos mismos el oxígeno necesario para la combustión, el hecho de su erupción no prueba que en manera alguna la presencia de alguna atmósfera lunar. Adelante, respondió Michael Jordan, y dejemos a un lado esta clase de argumentos para llegar a observaciones directas. Pero os prevengo que voy a citar nombres propios. Citadlos. En 1815 el astrónomo los astrónomos Lobol y Halley, observando el eclipse de 3 de mayo, notaron en la luna ciertos fulgores de una naturaleza extraña, frecuentemente repetidos, los atribuían a tempestades que se desencadenan en la atmósfera que envuelve la luna. En 1815 replicó el desconocido. Los astrónomos Lobol y Halley tomaron fenómenos lunares, fenómenos puramente terrestres, tales como bólidos, aerolitos, a otros que se producían en nuestra atmósfera. He aquí que respondieron los sabios del anuncio del citado fenómeno. Y lo mismo respondo yo, ni más ni menos. Quiero suponer que tenéis razón, respondió Ardam, sin que la contestación de su adversario le hiciese la menor mella.
¿No observó Herschel en 1787 un gran número de puntos luminosos en la superficie de la Luna? Es verdad, pero sin explicarse de su origen. Él mismo no dedujo de su aparición la necesidad de una atmósfera lunar. Bien, bien, respondió Michael Orden. Cumplimentando a su antagonista, veo que estáis muy fuerte en selenografía. Muy fuerte, caballero. Y añadiré que los señores Baird y Mottler, que son los más hábiles observadores, los que mejor han estudiado el astro de la noche, están de acuerdo sobre la falta absoluta de aire en su superficie. Se produjo cierta sensación en el auditorio, al cual empezaba a convencer los argumentos del personaje desconocido. Adelante, respondió Michael Jordan, con la mayor calma. Y llegamos ahora a un hecho importante. El señor Laussedat, hábil astrónomo francés, observando el eclipse del 18 de junio de 1860, comprobó que los extremos del creciente solar estaban redondeados y truncados. Este fenómeno no pudo ser producido más que por una desviación de los rayos del Sol al atravesar la atmósfera de la Luna, sin que haya otra explicación posible. Pero el hecho es cierto, preguntó con viveza del desconocido. Absolutamente cierto. Un movimiento inverso al que había experimentado la asamblea poco antes se tradujo en rumores de aprobación a su héroe favorito, cuyo adversario guardó silencio. Ardan repitió la frase y sin envanecerse por la ventaja que acababa de obtener, dijo sencillamente: ya veis, pues, mi querido caballero, que no conviene pronunciarse de una manera absoluta contra la existencia de una atmósfera en la superficie de la Luna. Esta atmósfera es probablemente muy densa, bastante sutil, pero la ciencia en la actualidad admite generalmente su existencia. No en las montañas, por más que lo sintáis, respondió el desconocido, que no quería dar su brazo a torcer, pero si en el fondo de los valles, y no elevándose más de allá de algunos centenares de pies, aunque así fuese, haríais en tomar vuestras precauciones, porque el tal aire estará terriblemente enrarecido. Oh, caballero, siempre habrá el suficiente para un hombre solo, y además, una vez allí, procuraré economizarlo todo lo que pueda y no respirar sino que en las grandes ocasiones. Una estrepitosa carcajada retumbó los oídos del misterioso interlocutor, el cual paseó sus miradas por la asamblea desafiándola con orgullo. Ahora bien, repuso Michael Jordan, con cierta indiferencia, puesto que estamos de acuerdo sobre la existencia de la atmósfera lunar, tenemos también que admitir la presencia de cierta cantidad de agua. Esta es una consecuencia que me alegro de poder sacar por la cuenta que me tiene. Permitidme además, mi amable contradictor, someter una observación a vuestro ilustrado criterio. Nosotros no conocemos más que una cara de la Luna, y aunque haya poco aire del lado que nos mira, es posible que haya mucho en el opuesto. ¿Por qué razón? Porque la Luna, bajo la acción de la atracción terrestre, ha tomado la forma de un huevo que vemos por su extremo más pequeño. De aquí ha deducido Hansen, cuyos cálculos son siempre de su trascendencia, que el centro de la gravedad de la Luna está situado en el hemisferio, y por consiguiente todas las masas de aire y agua han debido de ser arrastradas por el extremo de nuestro satélite desde los primeros días de su creación. Paradojas, exclamó el desconocido. No, teorías que apoyan las leyes de mecánica y que me parecen difíciles de refutar. Apeló a buen juicio de esta asamblea y pidió que ella diga si la vida tal como existe de la Tierra es o no posible en la superficie de la Luna. Deseo que vote por su proposición. La proposición obtuvo los aplausos unánimes de 300.000 oyentes. El adversario Michael Jordan quería replicar, pero no pudo hacerse oír. Caía sobre él una granizada de gritos y amenazas. ¡Basta, basta!, decían unos. ¡Fuera el intruso!, repetían otros. ¡Fuera, fuera!, exclamaba la irritada muchedumbre. Pero el firme agarrado al arrostrado dejaba pasar sin moverse en la tempestad, la cual hubiese tomado proporciones formidables. Si Michael Jordan no lo hubiese apaciguado con un ademán, era de un carácter demasiado caballeroso para abandonar a su contradictor en el apuro en el que lo veía. ¿Deseáis añadir alguna palabra?, le preguntó con la mayor cortesía. Sí, 100.000, respondió un desconocido con arrebato, pero no me basta una sola para perseverar en vuestro proyecto. Es preciso que seáis imprudente. ¿Cómo podéis tratarme así, sabiendo que he pedido una bala de cilíndrica cónica de mi amigo
a mi amigo Barbicane para no dar por el camino vueltas y revueltas como una ardilla. Desgraciado, al salir del cañón, la persecución os hará pedazos. Mi querido colega, acabáis de poner el dedo en la llaga, en la verdadera y única dificultad por ahora. Pero la buena opinión que tengo formada del genio industrial de los americanos me permite creer que llegará a resolverse. Y el calor desarrollado por la velocidad del proyectil al atravesar las capas del aire. Sería todo. Gracias.